Herodes el cobarde. Así es el miedo con que viven los tiranos. Así hemos titulado el sermón de la mañana de hoy. Es un sermón biográfico sobre la vida de Herodes Herodes Antipas, el tetrarca. Buscamos ahí en Mateo capítulo 14 y leemos los versículos del 1 al 12, que dice de esta manera. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías la danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y las enseñanzas maravillosas que trae a nuestras vidas. Tu palabra es verdad. Tu palabra, oh Dios, es la guía de nuestras vidas. A través de ella el Espíritu Santo nos guía a la verdad que está en Jesús. Nosotros lo sabemos, lo creemos y queremos vivir conforme a ella y queremos aprenderla. Rogamos que tu Espíritu Santo nos la explique esta mañana y nos dé sabiduría y podamos predicar todo el consejo de Dios sin excluir nada, ni por temor ni por conveniencia, sino todo el consejo tuyo que enseña tu palabra se ha enseñado siempre en la iglesia. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay varios Herodes en la historia y en la Biblia, y aparecen aquí unos cuantos. Está Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el primer Herodes. Fue el hombre que reinaba cuando Jesús nació y que la Biblia nos cuenta que mandó a matar a los niños menores de 2 años allí en Belén. Él tuvo algunos hijos y a todos le llamaron Herodes con otro nombre. Le puso nombres y entonces se llamaron así. Sus hijos fueron Herodes Arquelao, que reinó en Jerusalén, y que ustedes recuerdan que la Biblia dice que cuando Jesús estaba, los padres de Jesús estaban con el niño en Egipto, pues Arquelao estaba en Jerusalén y ellos no fueron allí por temor a este hombre que era un sanguinario. Reinó poco tiempo realmente, tuvieron que poner un romano allí a reinar porque era un hombre que el pueblo se quejó mucho de sus maldades. Estaba Herodes Antipas, que es la persona que nos ocupa aquí, conocido también como el tetrarca. Tetrarca significa señor, que es señor de una cuarta parte de un reino. Como Herodes el Grande era rey de toda aquella zona, cuando terminó su reinado, dividieron en 4 los reinos y le dieron uno a cada hijo, o por lo menos casi a todos, porque Felipe, uno de ellos, no heredó, fue desheredado por su padre. Este Felipe, que fue desheredado por su padre, es el esposo de Herodías, el que se menciona aquí. También había otro Felipe, Herodes Felipe o Filipo, que fue tetrarca de Iturea. Déjeme decirle que habían tantos Herodes y muchos tenían nombres muy parecidos, que a veces hasta la misma historia es difícil identificarlo a cada uno de ellos. Pero más o menos como la Biblia los enseña, estoy enseñándolo aquí y la historia. Recuerden no confundir nunca a este Felipe, tetrarca de Iturea, con Felipe, el esposo de Herodías, que no heredó nada. Y estaba Herodes Agripa, que la Biblia también nos habla de este Herodes Agripa. En Hechos 12 fue el que presidió la iglesia y fue también el que Pablo después le predicó allá en Cesarea. ¿Quién fue Herodes el tetrarca? El hombre del que hoy queremos hablar biográficamente y aprender de la palabra de Dios. Bueno, se trata de Herodes Antipas, que reinaba en Perea y Galilea.
desde la muerte de su padre en el año 4 a.C. hasta su destierro por César Calígula en el año 39 después de Cristo. Herodes Antipa contrajo matrimonio en unas primeras nupcias con la hija de Aretas IV, que era un rey de los nabateos, que tenía un reino como capital en Petra y que eran árabes. Él repudió a esta mujer por casarse con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Tal parece que Herodías tenía ansias de poder. Y como Felipe no fue heredero de nada, pues traicionó a Felipe con su propio hermano. Algo tremendo. Ese matrimonio le trajo muchísimos problemas. Al repudiar a su esposa legítima, pues ese rey Aretas le hizo la guerra. Solo se salvó de esa guerra por intervención de Vitelio, que era un general romano que controlaba la zona de Siria y que el emperador, el César, le mandó a proteger a Herodes. Si no, hubiera fracasado. Herodías lo instigó para encarcelar a Juan el Bautista. La Biblia cuenta esta historia más detalladamente en el libro de Marcos. Yo no usé Marcos porque quería usar por ciertas características, pero este pasaje está en Marcos, está en Lucas. Y la Biblia nos cuenta en el Evangelio de Marcos cómo Herodías odiaba a Juan, por lo que Juan continuamente le acusaba de todos estos pecados, y entonces instigó al rey para que el rey encarcelara a Juan. Y ustedes ven aquí cómo planeó también que lo pudiera matar. Otro desastre que le trajo este matrimonio fue que cayó en la trampa de esta mujer, que fue manipuladora, sedienta de poder, había traicionado a su esposo anterior, así que podía hacer cualquier cosa con este Herodes, y al punto de que le causó el más grande mal, el destierro y la muerte. Porque en el año 39 después de Cristo, César Calígula nombró al rey Agripa tetrarca y el rey Antipas, incitado por Herodías, fue ante Calígula a reclamar. La historia dice que ella le dijo: le han dado el reinado a Agripa porque tú eres un inepto y un indolente. Ve ante Calígula. Incitado por esa mujer, él fue ante Calígula a reclamar. Calígula interpretó eso como una sed de poder y un irrespeto hacia él, y lo que hizo fue que lo desterró. Le quitó todo el poder, lo desterró a Lyon, en la Galia, lo que es Francia hoy, después Hispania, y tan duro fue ese destierro que ese mismo año murió. Ese mismo año murió. El año de su destierro. Bueno, en cuanto al pasaje que hoy nos ocupa, encontramos a Herodes Antipas lidiando con Jesús, con Juan el Bautista, con su esposa Herodia, con el pueblo. Y de ese pasaje aprendemos muchas cosas acerca de Herodes el cobarde y de cómo la Biblia nos enseña de alguna manera el miedo con que viven los tiranos que someten a los pueblos. Aquí vemos que Herodes era un tirano que temía a los siervos de Dios. Los tiranos temen a los siervos de Dios, temen a la iglesia, temen a los cristianos fieles, a los predicadores de la verdad, temen a los profetas. Temían a Juan y temían a Jesús porque eran siervos de Dios con poder. Dice que cuando oyó hablar de los milagros del Señor, dice, por eso actúa en él estos poderes. Este Jesús es Juan, actúan en él esos poderes. Él le temía a Juan. Tanto le temía que a pesar de haberlo matado, Herodes creía que podía resucitar. Y que cuando oyó hablar de Jesús, dijo, ese es Juan que ha resucitado. Tenía terror. Temía el poder con que había oído Jesús, hacía señales y milagros. Los tiranos temen a los siervos de Dios que condenan el pecado. La Biblia dice que Juan había condenado el pecado de Herodes. Podemos verlo más detalladamente. Siervos de Dios a los que el pueblo tiene por profeta. Dice que él quería matar a Juan, pero no lo hacía. Dice el versículo 5, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como un profeta. El pueblo tenía a Juan como un profeta. Los siervos de Dios que son creyentes, que viven y predican la fe, atemorizan a los tiranos. Archibald Theodore Robertson, A.T. Robertson, un hombre espectacular de estudio de la Biblia, en su valioso libro Armonía de los Cuatro Evangelios, pone este pasaje armonizando con Marcos 6, 14, 29 y Lucas 9, 7 y 9. Y yo voy a usar esos pasajes. Miren, los tiranos temen a los siervos de Dios que condenan el pecado. Juan el Bautista fue encadenado y encarcelado por Herodes a causa de su mujer Herodías, porque Juan le había condenado.
Dice la Biblia allí, hablando de la predicación de Juan al principio, cuando él estaba bautizando allí en el Jordán, en Lucas 3:19, dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. La Biblia dice que Juan el Bautista había estado condenando las maldades de Herodes, reprendió al rey porque había tomado a la mujer de su hermano. Estás cometiendo un pecado y tengo que decírtelo. Y además todas las maldades que Herodes había hecho. Sin embargo, Juan había calado profundo en el malvado rey Antipas. Él le tenía miedo. Juan era un peligro para él porque lo condenaba y él quería matarlo, pero él tenía miedo matarlo. Marcos dice que Herodes, mientras estuvo encarcelado Juan, mientras lo tuvo encadenado y encarcelado, iba a conversar con él muy a menudo. Le atraía a Herodes Juan. Dice que se dio cuenta, escuchen, Herodes se dio cuenta que él era un varón justo. Estoy leyendo textualmente la Biblia, ahí en Marcos 6:20. Era un varón justo y santo. Y le guardaba a Juan a salvo. ¿De quién? De Herodías. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, dice la Biblia. Lo mantenía a salvo de Herodías. No se piensen que Herodías el único día que hizo la trampa para que mataran no podemos pensar eso. Podemos imaginar a Herodías todo el tiempo diciéndole a Herodes, mata a Juan. Pero él tenía miedo a matarlo. Temía que este hombre era poderoso, este profeta que enseñaba la verdad. Tenía miedo. Juan fue un siervo de Dios valiente que reprendió el pecado del tiránico rey. Miren, hermano, Dios nos mandó a condenar el pecado. Y este mensaje debe ser predicado a todas las personas. Los que tienen la misión, nosotros, los que tienen la misión de decirle, pecador, tienes que arrepentirte, a un sencillo y humilde hombre del pueblo, no debe faltarle ese valor para decírselo a un poderoso rey, porque sea rey. Dios no hace acepción de personas. Entonces yo tengo que decirle a una persona del pueblo sencilla, oye, eres un pecador, arrepiéntete de tu pecado, Dios, estás condenado al infierno. Pero cuando estoy ante un poderoso rey no lo digo porque bueno, no, es lo mismo. Es pecado quien lo cometa. Y cuando un profeta de Dios, y déjeme decirle, todos somos profetas de Dios, usted lo sabe. Hablamos el otro día que todos somos sacerdotes para Dios, pues todos somos profetas de Dios. Porque profecía no es otra cosa que decir la palabra de Dios a alguien. Cuando usted le dice a una persona, has pecado, le estás profetizando algo que Dios te reveló a través de la Escritura y del Espíritu Santo. Cuando le dice, Dios te ama, usted lo está haciendo. ¿Puede una persona decir, a este sí, a este no? No, porque bueno, por prudencia o por miedo no se lo voy a decir. Juan fue encarcelado y asesinado, pero Juan era un profeta. Y tenía que decir la verdad acerca del pecado. Y como mismo se lo dijo a cada persona. Dice que Juan, mire, cuando Lucas nos cuenta eso en el capítulo 3, nos cuenta que Juan estaba bautizando. Y cada persona que llegó ahí le dijo, arrepentíos. El hacha está al pie del árbol de las raíces y va a ser cortada. Arrepentíos y no me digan que son hijos de Abraham, le dijo a los fariseos. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Los soldados le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y les dijo, arrepentíos, no roben, no extorsionen, confórmense con la paga. A cada persona le dijo, y dice la Biblia, que a Herodes el rey le dijo, estás pecando. Y lo acusó de todas sus maldades. ¿Para qué? Para desacreditarlo, para que te arrepientas también. Tú también tienes que arrepentirte. Por eso es que Pablo también le dice al rey Agripa, arrepiéntete. Cuando conversa con él allá en Cesarea. Dios no hace acepción de personas. Herodes tenía la certeza de que Juan actuaba con poder, que él no entendía y que él creía podía ser de Dios. Los Herodes conocían acerca de Dios. Aunque no eran itumeos, no eran judíos puros, la Biblia dice que sí, porque cuando Pablo le predica a Herodes Agripa, le dice, tú sabes y tú conoces la predicación de los profetas. Ellos sabían, vivían allí, eran parte de aquel pueblo, conocían las verdades que Juan predicaba. Él tenía certeza de que Juan venía como un profeta. Cuando oyó la fama de Jesús, Juan estando muerto, él dijo, este es Juan el Bautista que ha resucitado a los muertos. Tenía miedo. Marcos añade, miren, al que yo decapité. Dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, al que yo decapité, en él actúan estos poderes. ¿Qué había ahí? ¿Sentimiento de culpa?
remordimiento por el miedo que había en Herodes, hermano. Aún muerto Juan, Herodes le temía y pensaba que podía resucitar. Yo me imagino que Herodes no dormía pensando que Juan le iba a dar los pies por la noche. Como la historia de los cubanos, ¿no? Que los cubanos dicen que los muertos dan los pies. Él no dormía pensando en Juan. Dice la Biblia que cuando su esposa logró hacerle esa trampa, porque él empezó a alardear y pide lo que quiera, le dijo a Salomé, o si se llamaba Salomé. Y entonces dice que cuando la mujer ya lograron pedir la cabeza, dice en el versículo 9, entonces el rey se entristeció a causa del juramento. ¿Se entristeció por qué? Porque le tenía afecto y amaba mucho a Juan. No, se entristeció porque le tenía miedo matarlo. Tenía miedo. Él temía a Juan también porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Los tiranos temen a los siervos de Dios, hermano, porque el pueblo los ama. El pueblo amaba a Juan. Juan era tan amado, hermano. Jesús dijo, miren, acerca de él, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué clase de testimonio tenía Juan el Bautista en el pueblo de Israel, hermano? ¿Qué clase de testimonio? El rey temía a Juan. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? Un rey que tiene un palacio, que tiene un ejército, que controla un pueblo, que tiene riquezas y poder, ¿le teme a un solitario profeta vestido de pieles que vive en el desierto? Que no tiene ni para comer y tiene que comer miel y langostas, no langostas, no langostas de las que no comemos nosotros, sino de las que sí podemos comer nosotros, que son unos bichitos así que andan volando por ahí. ¿Cómo un rey le teme, un rey poderoso le teme a un hombre solitario que no tiene a nadie, que anda solo, que tiene unos discípulos tal vez que después le cayeron atrás ahí, peludo y mal vestido? ¿Cómo es eso? Y es, hermano, que un tirano no soporta que otro se gane el favor del pueblo. Herodes sabía que Juan se había ganado el favor del pueblo. ¿Cómo es posible, piensa un tirano, que la gente aprecie tanto a un solitario vestido de pieles de camello, que no tiene ni que comer? Lo aprecien tanto, lo quieran tanto, y a mí, que soy el rey, no me tengan aprecio. Los tiranos odian a las personas que el pueblo ama, le temen a los populares por mérito propio, a los que la gente escucha, a los que el pueblo admira. Los tiranos viven del solo yo. No le importa si es falso, ese solo yo. No importa si su fama es falsa, pero necesitan escuchar que la gente diga que los quiere a ellos, que son populares, que los escuchan y que los admiran. Por eso es que los tiranos de la historia, hermano, cuando no tuvieron eso, cuando los tiranos de la historia no tuvieron el aprecio del pueblo, o lo perdieron porque lo tuvieron un momento y lo perdieron después, entonces obligaron a sus súbditos a escucharles obligados largos discursos en las plazas, obligados ahí, porque ellos tienen que admirarme a mí. Obligaron a la gente a aprender sus plagiadas frases o ponerlas en los libros para enseñar a los niños, porque quieren ser reconocidos. Miren, y como siempre en todos los pueblos del mundo hay personas destacadas, exitosas. En todos los países siempre hay personas con logros científicos, con logros deportivos, con logros artísticos, con logros constructivos, con logros religiosos. ¿Qué hacen los tiranos entonces? Los obligan a agradecerle a él todo el éxito que ellos han logrado. Todo el éxito que ellos han logrado tienen que agradecérselo al tirano, porque así el tirano se lleva la gloria de todo y la admiración de todos, aunque incluso él sepa que es mentira. Y despoja al dueño del verdadero éxito del éxito. Porque el deportista que coge aquella medalla no dice, gracias a Dios que lo gané o gracias a mi esfuerzo, sino que fue gracias al tirano. Porque toda la gloria tiene que ser para él, porque él quiere toda la gloria y no resiste que el pueblo ame a otro que no sea él y que otro tenga popularidad que él no tiene o que la gente admire. Hasta religiosamente ocurre eso, hermano, tristemente. ¿Usted no recuerda cuántos tiranos de la historia se han buscado falsos profetas que lo adulen y le traten como enviados de Dios, ungidos o mesías? Y si usted no vio el viernes la televisión cubana, estuvieron ahí en la falsa iglesia bautista, porque así lo digo tiralmente, de Marianao Raúl Suárez, su hijo, diciendo H y bendición. Deseo bendición, pero bueno, como tantas religiones están mirando, yo digo H y bendición, dijo aquel falso profeta. Adulón de los que se buscan los tiranos. Herodes teme a Juan. Le teme
Le teme también porque es un hombre que vive y predica la fe. La fe que predica, él la experimenta. ¿Por qué teme un tirano a un hombre de fe? Un hombre de fe no es un guerrero, no está organizando una sedición, no ambiciona el trono, no lo quiere tumbar de allí, no le quiere sustituir. ¿Por qué le teme entonces? Teme a la predicación de la santidad y a la santidad con que vive ese siervo de Dios que lo señala, porque él quiere pasar por bueno ante el pueblo, pero este profeta le está diciendo, no eres bueno. Teme a la predicación de la justicia y a la justicia con que vive el siervo de Dios que lo señala, porque él es injusto y quiere pasar por justo. Teme a la predicación de la verdad y a la verdad con la que vive el siervo de Dios, porque su tiránico sistema se sostiene de la mentira. Teme a que el pueblo crea en la predicación del siervo de Dios, porque cada persona que cree en el profeta deja de creer en el tirano. Teme a la predicación del amor, del poder y de la suficiencia y exclusividad de Dios, porque él quiere que lo adoren como si él fuera un Dios. Herodes temía. En buen cubano, y perdonando la palabra, se cagaba en los pantalones ante un simple y sencillo profeta del pueblo vestido de piel de camello. Ahora la fama de Jesús llega a Herodes. La gente ha hablado de los poderes, de los milagros de Jesús. Herodes entró en pánico, hermano, entró en pánico. La voz de la conciencia atormentó al tirano. El miedo le hizo creer en la resurrección de Juan. Lucas añade que Herodes estaba con dudas, en duda. La duda, yo me imagino que no ¿será Juan? Por las palabras de él parece que la duda es, ¿cómo resucitó Juan? Porque dio por sentado que lo era. Entonces decidió matar a Jesús, como a Juan. Pero no podía enfrentarlo así fácilmente. Así que posteriormente, en otro momento, bueno, yo digo matar a Jesús, pero a lo mejor en su mente era rematar a Juan. Entonces, más adelante, usando de punta de lanza a los fariseos, los mandó. Y dice la Biblia en Lucas 13, 31 al 32, que los fariseos vinieron donde estaba Jesús y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Mira, si esa información hubiera sido falsa, Jesús le hubiera dicho, eso es mentira, invento de usted en su corazón. Pero Jesús le dio crédito, lo cual hace entender que eso era cierto, que Herodes lo quería matar. Y que los fariseos también eran parte del complot, porque Jesús le dice a los fariseos, vayan y díganle. Y Jesús dice unas palabras tremendas, hermano. Id y decid a esa zorra. Id y decid a esa zorra. Déjeme decirle que algunos comentaristas dicen, ¿qué clase de ofensa contra Herodes, hermano? Todavía hoy que a una mujer le digan zorra, a un hombre le digan zorra, eso es tremendo. Pero lo otro es que algunos piensan que como fue dicho en femenino, Jesús atacó a la verdaderamente que quería su muerte, a Herodías. Díganle a esa zorra, o sea, no, yo sé que ese no es Herodes, que Herodes me tiene un miedo que se hace pipi. Dígale a la otra, a la poderosa, ¿verdad? A la que manipula al tipo. Sí, porque miren, detrás de cada tirano, hay un poderoso que lo controla. No se piensen que los tiranos que ustedes ven ahora, ellos son los jefes. Ellos tienen una gente que por debajo del telón le dice, haz esto, haz aquello, aquí, allá, y le tienen miedo a ese otro. Le tienen miedo al que tiene el poder por debajo del telón. Por eso Jesús va y ataca el verdadero culpable. Ve y dile a la zorra que está detrás de ti, Herodes. A la zorra que te manipula, a la zorra que te controló, a la zorra que te hizo la trampa y que tú no tuviste valor de enfrentar, de desacreditar públicamente ante tus comensales el día de tu cumpleaños y mataste a Juan porque le tienes miedo a esa zorra. Algunos comentaristas enseñan eso. Yo me voy por cualquiera de las dos variantes. No me interesa. Los tiranos temen a los hijos de Dios, a los siervos de Dios que predican la palabra. Miren, vaya toda la historia de la humanidad y así fue. Así fue. Temían a las convicciones, a la popularidad, a la verdad, a la santidad de los siervos de Dios. Los tiranos también temen al pueblo. En el versículo 5 dice que Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Quería matar a Juan, que se lo impedía. Pues le tenía miedo al pueblo, porque el pueblo creía que Juan era un profeta. Y si mato al profeta, ¿cómo va a reaccionar el pueblo?
Miren, hermanos, ser profeta era algo muy importante en el pueblo de Israel. Israel amaba a los profetas, los respetaba, los escuchaba con admiración. En la Biblia los asesinos de los profetas no fueron el pueblo de Israel, fueron los líderes religiosos que en algún espacio de tiempo de la historia controlaron la religión de Israel. Controlaron la religión y entonces persiguieron a los profetas. A Jeremías el pueblo lo amaba, era Pasur quien lo perseguía. Era el rey quien lo perseguía porque lo condenaba. Porque le decía al rey, has pecado, pero el pueblo lo amaba. Especialmente amado fue Juan. Mire, la gente iba a ser bautizada por él en la región ahí de Betabara, en el río Jordán. Le preguntaban sus dudas, se inspiraban en sus palabras. Hubo discípulos que lo seguían con amor. Para tener una idea, mire, de la manera en que el pueblo amaba a Juan. Juan nunca estuvo en Jerusalén, que nosotros sepamos. Sin embargo, cuando Jesús estaba en Jerusalén en su última semana, los fariseos lo tentaron con aquella famosa pregunta sobre qué autoridad tú dices estas cosas. Y cuando Jesús le contestó, Jesús le hizo una pregunta a ellos. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los fariseos hicieron su junta directiva ahí aparte, se reunieron y dijeron, oye, no podemos decir que Juan era del cielo, porque si decimos que era del cielo estamos dando crédito a lo que predicó Juan. Pero tampoco podemos decir que era un profeta de los hombres, que no tenía autoridad de Dios. Dice, escuchen las palabras de los fariseos, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, porque todos tienen a Juan por profeta, Mateo 21, 26. O sea, el pueblo de Jerusalén tenía a Juan por profeta, ya Juan estaba muerto, pero el pueblo amaba a Juan. Aquí también podemos ver la popularidad que tenía Juan entre el pueblo. Mira, la gente como Juan siempre es respetada por el pueblo. Ahora, un tirano, cuando quiere matar a un opositor, ¿por qué no lo hace? Cuando tiene el poder para matar a esa persona que le hace de la vida un poquito difícil. Cuando no lo hace es porque le teme a la reacción del pueblo. Herodes temía que el pueblo se rebelara y él terminara destruido si él dañaba a Juan. Cuando los tiranos perdieron su poder, hermano, casi siempre fue cuando el pueblo se rebeló para salvar a uno de sus amados de las garras de ese tirano. Los pueblos en la historia los pueblos han sido temerosos de los tiranos, le temen a los tiranos. Y los tiranos usan el miedo del pueblo para controlarlos. Pero el miedo hay un momento que termina cuando está en juego el amor por alguien. Un tirano se levanta, muere, continuamente viene otro en la historia de la humanidad. Siempre han existido, pero todos los que han existido alguna vez han terminado. Y la mayoría de las veces han terminado cuando el pueblo ha querido defender a sus amados. Los tiranos surgen porque el pueblo, con miedo a vivir, los paren. Los pueblos que tienen miedo a vivir, paren los tiranos. Porque tienen miedo, no quieren hacer las cosas solos, quieren que venga un gobernante y se los haga. Los gobernantes que les prometen que van a hacer cosas por ellos, que ellos por sí mismos no quieren esforzarse y trabajar para lograr. Los pueblos paren a los tiranos. Pero los tiranos mueren porque los pueblos con miedo a morir los destruyen. Miren, hay un famoso escritor italiano, Francesco Filippi. Es un hombre joven. Tiene 40 años, nació en el 81. Él es historiador de las mentalidades. Escribiendo acerca de Benito Mussolini, el famoso dictador nazi de Italia, él dijo, hay periodos en que las personas necesitan respuestas sencillas a problemas complejos. Es lo que yo llamo infantilismo social. Así como los niños delante de determinados problemas no quieren entender de soluciones difíciles, algunas sociedades en determinados momentos esperan que un adulto les resuelva los problemas con una varita mágica. En el momento en que personajes históricos como Mussolini consiguen encarnar ese papel de solucionador de problemas, a la gente no le importa si lo que él dice es verdad o no, porque se sienten tranquilizados de saber que alguien le va a solucionar su problema. ¿Por qué casi siempre la gente emprendedora y exitosa es la que no quiere tiranos?
Pero el pueblo que no quiere emprender, que quiere sentarse en la casa y que el gobierno le ponga una pensión, que el gobierno le solucione, le dé gratis la salud, le dé gratis todo, esos son los que quieren poner a alguien ahí que les promete que le va a solucionar ese problema. Y que al final no se lo soluciona nada, pero toda la vida le dice que sí, que se lo resolvió. Hermano, es tremendo. Pero cuando el solucionador de problemas no resuelve nada, sino que lo empeora, entonces los pueblos estallan, obligados a madurar, a resolver el más grave de los problemas, sacarse de arriba al tirano. Es entonces cuando los pueblos pueden ir de la valentía al odio, y eso es peligroso. Porque eso sembró en ellos el tirano, odio. Es algo así como miles de valientes. Hay dos posibilidades. Miles de valientes derribando el muro de Berlín o irracionales locos asesinando brutalmente a Muammar el-Gaddafi. Dos reacciones distintas de los pueblos. Ojalá que siempre sea como la primera. En fin, el temor ha sido un arma de los tiranos para someter a los pueblos, pero ese temor es también un reflejo de su propio temor a la rebelión del pueblo. Por esa razón los tiranos evitan dañar a las personas que el pueblo ama. Los encarcelan, los amenazan, los cuidan, pero no los terminan de exterminar. Un hombre nunca es más valiente que cuando defiende lo que ama. Como una mujer defiende a un hijo de un león. Defiende a un hijo de un león. Un pueblo se sale de control del miedo para defender a un héroe amado que puede ser asesinado. Hombres amados inspiran valentía en todo un pueblo. Tiranos cobardes evitan ser inspirados por hombres que el pueblo ama. Juan era de ese tipo de hombres que inspira al pueblo. Herodes era de ese tipo de tiranos que tiembla ante el pueblo. Herodes podía usar cualquier cosa, desacreditar a Juan, culparlo de cualquier cosa, pero no permitir que el pueblo se sublevara por causa del hombre que amaba. Juan era un heraldo de la verdad. Herodes, un vividor de la mentira. Juan era un trastornador del mundo. Herodes era un trastornado engreído. Juan era el hombre más poderoso al que se enfrentó jamás Herodes. Tremendo, hermano. Los tiranos le temen a sus propios aliados. Dice la Biblia en el versículo 6 al 10 que cuando se celebraba ese cumpleaños y que esta hija de Herodías lanzó para él y le pidió que le diera, instigada por su mamá, que le diera la cabeza de Juan el Bautista en un plato, dice en el versículo 9 que el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. A causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Le cayó el mundo arriba a Herodes en un momentico. Cae en la trampa de su egocentrismo. Él le dice a la muchacha, todo lo que pidieres te lo daré hasta la mitad de mi reino. Eso dice en Marcos capítulo 6, 23, que le dijo. De la maldad de su manipuladora mujer, lo que él recibió fue una petición que le aterrorizó. Puedes ver la escena, ¿verdad? Herodes está en su cumpleaños. Se supone que ¿quiénes son sus invitados a un evento así? Sus ministros, sus aliados, si es que los tiranos tienen aliados o piensan tenerlo. Sus amigos, si es que los tenía. Allí estaban. Gente de confianza, supuestamente. Gente que él cree que lo aprecian. O lo apreciaban. O la gente que él apreciaba. Pues no. La gran realidad es que los tiranos muy pocas veces tienen ese tipo de gente. O al menos ellos no confían en el amor de nadie. Un tirano no confía en nadie. No cree en el amor de nadie. No ama a nadie. No tiene amigos, no confía ni en sus hijos ni en su esposa. Muchos tiranos mataron. Nerón mató a su madre. Tiranos mataron a sus hijos para que no le dieran golpe de estado y le quitaran su poder en la historia. Desconfían de todos los que están al lado. Por eso cuando un tirano sustituye al otro, quita a todos los que eran socios del anterior. De alguna manera se los quita de arriba. Los culpa de alguna fiestecita, los culpa de cualquier cosa, de confabular contra ellos. Que las mieles del poder. Un tirano no confía en nadie. Herodes teme a los que están con él en la mesa. Ha hecho un juramento. Teme que sus aliados lo juzguen de débil por no cumplirlo. Teme a Juan y no quiere matarlo, pero teme a que otros sepan que le teme a Juan. ¿Qué justificación puede poner delante de sus aliados? No puedo matar a Juan porque le tengo miedo. Tengo que matarlo porque no puedo mostrarle temor a esta gente. Teme que se le tenga por miedoso y flojo. No le queda la otra y manda a decapitar a Juan.
pero ni siquiera tuvo el valor de enfrentar a su malvada y manipuladora mujer. Hermanos, los tiranos en su temor son desechados, defenestados a los fieles, de sus propios fieles ministros. Ellos son incluso gente que tratan de desechar a toda persona. Por la mesa de los tiranos pasan muchos que terminan mal. Joseph Stalin, tenía una cantidad de gente alrededor, pero a cada rato hacía una famosa purga. Las purgas de Stalin. La gente tenía un miedo tremendo. Tú podías ser el ministro de policía y mañana estar fusilado. Tú podías ser el consejero de al lado y mañana ser fusilado. Muy a menudo él hacía purgas de este tipo porque no confiaba en nadie a su alrededor. Saddam Hussein, cuando comenzó su tiranía, la comenzó con la llamada purga sangrienta. Yo no sé si ustedes han visto esos videos, pero es terrible. Estaba todo el Congreso ahí de los diputados, de todo, se sentó. Se paró una persona y dijo, hemos descubierto una traición. Hay personas aquí que se ha descubierto sus nombres en una lista de traidores que estaban confabulados para destituir al rey, al presidente. ¿Saben? Usted estaba sentadito en una mesa ahí, riéndose. Y el hombre empezó a decir los nombres y dijo, entró la guardia y dijo, cada vez que digo un nombre, esa persona hay que sacarla. Y empezaron a decir, Misael Moralobo. Y entraban los guardias y cogían a Misael y se lo llevaban. No lo volvieron a ver nunca más, cada persona que fue llevada. Miren, como eso fue una cosa que se filmó en video, porque era la televisión en aquel momento, los que analizan eso, los videos, los documentales que he visto, la gente temblaba, sudaban allí, porque tú no sabías si tu nombre iba a ser mencionado, porque realmente nadie había cometido ninguna confabulación. Era sencillamente la gente que él quería eliminar o cómo meterle miedo a todos los demás en el cuerpo. No confían. Esas purgas del terror es propia de muchos dictadores, que no confían ni en sus aliados, que no aman ni a sus aliados. Hay muchas aplicaciones en todo esto, hermano. Nuestra predicación de los cristianos siempre va a molestar a un gobierno tiránico que quiera hacerse ver como un Dios infalible y perfecto. Los tiranos temen a los siervos de Dios porque nuestra predicación siempre va a molestar. Los siervos de Dios tenemos un compromiso con Dios en el que somos eso, siervos. Eso incluye un compromiso con un estilo de vida, con una predicación de la fe salvadora que dice a un pecador, eres un pecador y tienes que arrepentirte. La verdad de Dios que proclama, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La santidad de Dios que demanda, sin santidad nadie verá al Señor. La justicia de Dios que exige, los injustos no heredarán el reino de Dios. Esa es la predicación de un cristiano. Yo no veo en las Sagradas Escrituras que esta predicación debe ser diferente según el tipo de persona a la cual le hablamos o el tipo de gobierno donde vivimos. No dice, esas verdades no deben proclamarlas ante un gobierno tiránico, sé prudente. No lo dice la Biblia. De hecho, Jesús vivió bajo un gobierno tiránico. Y todos los apóstoles y todos los que estuvieron en la Biblia. No. Nunca la predicación de la fe salvadora, la santidad, la justicia y la verdad estaban trastornadas por el entorno, sino que trastornaban el entorno. No temas si al predicar cosas tan hermosas un gobierno te persigue, si al enseñar que Cristo te ama, que Dios es salvación, que solo en Cristo hay libertad, que solo en Cristo hay santidad, que solo Dios es veraz, que los hombres son pecadores. No temas si a causa de eso tú eres rechazado. Porque ese es el mensaje hermoso de Dios. La persecución en tales casos solo demuestra que ese gobierno es quien teme a ti y no tú al gobierno. Temen a tu predicación. En ese temor pueden llevar a un hombre a actuar irracionalmente como Herodes. Ese temor puede llevar a eso. Los creyentes deben ser fieles a sus principios bíblicos de estilo de vida en libertad, estar dispuestos a sufrir en manos de gobernantes temerosos que pueden actuar irracionalmente para salvar su pellejo. Sea sabio, sea prudente, pero sea libre y valiente. Sepa que usted es parte del pueblo. Muchos cristianos dicen, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No nos podemos meter en esos asuntos, porque inmediatamente piensan que decir es pecado algo. Es meterse en política si se lo dices a un político. Si se lo dices a un pueblo, ante el pueblo no hay problema. Pero si se lo dice a un político, eso es meterse en política.
Y entonces dicen, somos peregrinos y extranjeros. Ciertamente es así, pero eso es con respecto a la esperanza de la salvación. Pero somos ciudadanos de una nación terrenal, peregrinos, sí, al cielo, pero ciudadanos de esta tierra todavía. Aquí nos puso Dios para bendecir a nuestro pueblo, no para mirar al cielo y justificar nuestro miedo con falsa espiritualidad. Al cielo peregrinamos, en este pueblo vivimos y a este pueblo servimos. Al reino de libertad de Dios pertenecemos y el reino de Dios predicamos. Dios nos hizo libre y esa libertad predicamos. Dios nos enseñó qué es la libertad y esa libertad enseñamos. Dios nos hizo verdaderamente libres, sin importar bajo qué reino o tiranía usted viva. Tenemos mucho que aprender de la manera en que Jesús, Juan el Bautista y los creyentes en la Biblia y la historia vivieron su compromiso de fe bajo una tiranía. La valentía, la verdad, la justicia, la santidad, la honestidad, la dignidad no deben ser comprometidas jamás ante nadie, porque más poder tiene Dios que cualquier poder terrenal. Dietrich Bonhoeffer fue un mártir del cristianismo en el siglo XX. Fue un pastor, teólogo alemán, que murió ahorcado por Adolfo Hitler después de estar 2 años en un campo de concentración. Murió con 41 años. Escribió muchos buenos libros y es uno de los personajes cristianos más importantes del siglo XX. Hay una película de él, está por aquí, la tenemos por algún lugar. Él escribió un libro que se llama El costo del discipulado y él puso: los mensajeros de Jesús serán odiados hasta el final de los tiempos, serán culpados de toda división que destroza ciudades y hogares. Jesús y sus discípulos serán condenados por todos lados por socavar la vida familiar y por dirigir la nación descarriada. Serán llamados fanáticos locos y perturbadores de la paz. Los discípulos serán severamente tentados a abandonar a su Señor, pero el fin también está cerca y debe resistir y perseverar hasta que llegue. Solo será bendecido el que permanece fiel a Jesús y a su palabra hasta el final. Eso hacen los tiranos. Culpan a los cristianos de los problemas del pueblo. Así hizo también Nerón. Culpó a los cristianos hasta el incendio de Roma. La experiencia final de Jesús con Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas, se nos cuenta en Lucas 23, del 6 al 12. Jesús estaba a punto de ser condenado a la cruz. Poncio Pilato se entera que Herodes está en Jerusalén en esos días. Había venido para la fiesta, miren su falsa religiosidad. Entonces le dice, Jesús es de Galilea, que lo envíen Herodes. La Biblia nos cuenta, dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas. Pero dice la Biblia que Jesús nada respondió. Entonces, dice la Biblia, Herodes lo menospreció, lo escarneció, vistiéndolo de ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Herodes menospreció, escarneció y se burló de Jesús, hermano. El pobre Herodes. Se creyó con poder sobre el Hijo de Dios. Así son los tiranos. Un día Herodes estará en el gran trono del juicio de Dios. Y él se creyó que tenía poder sobre el Hijo de Dios. Hay una serie de documental en Netflix. Se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Tiene varios capítulos, 6 capítulos. El primero se titula Conquistar el poder. El segundo, Acabar con tus rivales. O sea, el miedo a los aliados. Tercero, gobernar mediante el miedo al pueblo. 4, controlar la verdad, el miedo a lo que se predica. Tú controlas todos los medios de comunicación, todo lo que la gente puede decir o no puede decir. 5, crear una sociedad nueva conforme a lo que ellos pueden controlar. Y 6, gobernar para siempre. Ese ha sido el proyecto de las tiranías en la historia. Ese es el proyecto del terror y el miedo que forma como forma de gobierno o desgobierno. Infundir miedo porque ellos tienen miedo. Los tiranos son gente cobarde, usan el miedo para mantenerse en el poder y piensan que les resultará, porque el miedo resulta con ellos mismos. Se convierten en tiranos porque temen si el control de la gente no lo pueden tener, serán entonces destruidos. Hermanos, al final son dignos de lástima. Deben ser personas con tremendos trastornos de personalidad y de carácter. Porque eso de preferir elogios falsos, adulación vana
obediencia por miedo, poder por imposición. Eso debe ser de mentes muy dañadas, hermano. No confían en nadie, no tienen amigos verdaderos, no se sienten respetados por amor, no duermen tranquilos, no viven en paz. Así no se puede vivir. Por lo menos eso cuenta la historia de los tiranos, tantos que han pasado. La tiranía nace del diablo, la justicia viene de Dios. Todo reinado donde Dios fue amado, consultado y adorado fue un reinado exitoso. Todo reinado que ha negado a Dios, queriendo elevar a un hombre al nivel de Dios, ha causado los males más dañinos de la historia sobre sus gobernados. Los seres humanos que viven bajo el orden establecido por Dios para los gobernantes son ciudadanos libres y felices. Los seres humanos que viven bajo una tiranía ni siquiera son ciudadanos, son esclavos, y su única esperanza es ser cristianos para vivir la libertad que hay en Cristo Jesús. Dios, que tiene todo el poder para someter, nos creó para ser libres. Ningún tirano tiene la bendición de Dios, ni representa a Dios. Ningún hombre que doblega su libertad a un tirano agrada a Dios. Ningún cristiano que por miedo doblega la predicación de la palabra a un tirano agrada a Dios. Thomas Jefferson, uno de los padres de la nación americana, escribió en el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos estas palabras: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de cierto derecho inalienable, que entre todos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos se instituyen los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de sus gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, vida, libertad y búsqueda de la felicidad, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes reunió a un grupo de manzanilleros en su ingenio La de Majagua, y allí, frente a sus esclavos, a quienes liberó ese día, lanzó lo que se conoce como el Manifiesto o la Declaración de Independencia de Cuba. Él dijo aquel día: nadie ignora que España gobierna esta isla con un brazo de hierro ensangrentado, teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa. Sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a remotos climas de otros países o ejecutados sin forma de proceso por comisiones militares establecidas en tiempo de paz y juicios sumarios que menguan el poder civil. La tiene privada de los derechos de reunión. No, hablando de España sobre Cuba, no, la tiene privada de sus derechos de reunión. No pueden pedir remedio a sus males sin que se le trate como un rebelde. Cuando un cubano pedía derechos, les trataban como un rebelde. Y no se le concede al pueblo otro recurso que callar y obedecer. La isla de Cuba no puede estar privada de los derechos que gozan otros pueblos, y no pueden consentir que se diga que no saben más que sufrir. No nos extravían rencores, no nos halagan ambiciones, solo queremos ser libres e iguales como hizo el Creador a todos los hombres, dijo Carlos Manuel de Céspedes. Ese fue el comienzo glorioso, hermano, de las luchas de los cubanos por ser libres de tiranía. Qué triste historia la nuestra. Triste saber que este país ha sufrido tantas. Yo parece que estoy leyendo algo de ahora, como si Carlos Manuel hubiera resucitado. Amados hermanos, cristianos cubanos, la Biblia nos enseña cómo Dios, quien nos creó para ser libres, rechaza las tiranías. Él tiene todo el poder y es un Dios de amor. Reyes como David son exaltados, tiranos como Acab son humillados. Dios ha destruido grandes tiranías e imperios durante la historia. Todos han caído, ninguno ha permanecido. La Biblia también nos cuenta cómo Dios destruirá la última tiranía de la historia, la tiranía del anticristo. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque no puede haber una tiranía de parte de Dios, hermano, sino de parte de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ese tirano, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Las personas que no sean salvas, dice la Biblia, creerán al tirano. Los salvos no lo harán. Ese inicuo tirano, dice la Biblia ahí, estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, 8, dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el poder de su venida. Así caerá el último y más inicuo de todos los tiranos.
Entonces reinará el santo, el justo y el bueno. Y morará Dios con los hombres. Y dice la palabra en Apocalipsis, ellos serán su pueblo. El pueblo, los cristianos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron y ahora reina Dios. Y Dios estará en su trono, hermano. Y dice la Biblia que Dios dirá, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Amén, Señor Jesús. Haz nueva, oh Dios, todas las cosas. Vamos a orar. Dios nuestro, este es tu pueblo sufrido en Cuba. Nosotros estamos aquí y creemos que tú eres el Dios de la justicia, de la santidad, de la verdad, el Dios de la libertad, el Dios que nos creó con libertad, con ese derecho a la búsqueda de la felicidad. El Dios que no oprime, sino que llama. El Dios que salva y restaura. El Dios que no obliga, sino exhorta. Oh Dios, te amamos, Padre, y eres hoy nuestro sostén y nuestro guía. Bendice, oh Dios, al mundo nuestro donde vivimos. Y mira, oh Dios, las tiranías. Bendice a esta Cuba nuestra, oh Dios. Mira este pueblo que está efervesciente en este tiempo, oh Dios. Trae libertad para tu gloria a cada corazón en este país. Nosotros sabemos que ninguna libertad civil supera ni da felicidad al ser humano, solamente la libertad en Cristo. Y eso proclamamos. Ayúdanos a proclamarla a todo hombre. Ayúdame a mí como pastor a predicar todo el consejo de Dios y a no excluir nada por miedo o temor, sino a hablar la verdad en amor. Ayuda a todos los pastores, a todos los cristianos de Cuba, como profetas tuyos, a proclamar la santidad, la verdad y la libertad para Cuba hoy. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado libertador. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Padre Santo, porque nosotros estamos en este lugar. Porque castillo fuerte eres tú, Señor. Padre, se avecina muchas cosas en nuestro país. Es inevitable, Señor. Padre, solamente te rogamos que tu iglesia, Señor, tus hijos, estén del lado correcto, del lado de tu justicia. Padre, este pueblo necesita más que nunca a Jesucristo. Danos el valor, danos ese espíritu de poder que tú has puesto en nuestra vida, Señor, para proclamar tu evangelio, para enseñar la verdad y la libertad que tú nos has dado. Padre, te pedimos de que no seamos indiferentes a nuestra nación, que no hagamos caso omiso a lo que sucede, Señor, porque la iglesia en estos momentos está jugando un papel primordial. Te pedimos, Señor, que cada hijo tuyo muestre amor y compasión por su pueblo,
cada hijo tuyo, Señor, pueda demostrar el amor que tú has puesto en nuestra vida y que podamos sentir compasión de cada persona que hoy está luchando por libertad. Te pedimos, Señor, que tú reines en este lugar. Nuestro futuro está en ti, pero queremos que Cuba también esté en ti, Señor. Oh Señor, te pedimos perdón si en un momento de nuestra vida hemos sido diferentes o hemos juzgado mal a las personas. Pero este es nuestro momento de marcar la diferencia, de que la iglesia sea la luz y la sal que tú nos has mandado. Amén. Sé con cada una de las personas, Señor, que estén en este lugar, en su trabajo, en su escuela, Señor, que van a estar, oh Dios, observados, van a estar chequeados, Señor, lo sabemos. Pero ayúdanos a no negarte. Ayúdanos a mantener nuestra fe intacta. Y si nos cuesta, Señor, perder el trabajo, perder la escuela, por proclamar tu evangelio, un evangelio de verdad, que nos cueste. Para que, Señor, seamos fieles, hallados luego, Señor, cuando vengan las personas detrás. Ayúdanos a ser esta generación, Señor, que proclama tu iglesia, que proclama tu evangelio, cualquiera que sea la circunstancia. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Juan, a condenar lo que está mal, a condenar el pecado que está asediando nuestro país. Oh Dios, y que nos lleve hasta donde esté arriba. Perdona, Dios, todas nuestras faltas, nuestros pecados. En el precioso nombre de Jesús decimos, Señor.